Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Kike74 nos comenta lo siguiente. Saludos desde España. Mirando lugares para comprar un segundo subwoofer me entró esta duda. ¿Han de ser los dos subwoofers de igual marca y potencia, cono de mismo diámetro, estanco o con salida de aire? ¿Y qué diferencias tienen los subwoofers con los graves que incorporan las torres delanteras? ¿Qué impide que lleguen a las frecuencias de los subwoofers? Muchas gracias por tu trabajo, tu canal es el que mejor explica las dudas de cine en casa en español. Y pues esta pregunta es bastante interesante desde dos aspectos. El primero tiene que ver con que nos comenta que va a adquirir más subwoofers. Entonces, estos subwoofers, ¿qué características deben de tener? Deben de ser iguales al primero o pueden ser de distintas marcas, distinto diseño, etc. Y por otro lado tenemos una pregunta que me parece bastante coherente, que tiene que ver con por qué siempre recomiendo subwoofers, es más, por qué la industria recomienda subwoofers cuando las bocinas de torre, algunas bocinas de torre, supuestamente pueden reproducir frecuencias ultra graves. Y ahorita vamos a responder esos aspectos. Pues vamos a comenzar con la pregunta acerca de añadir más subwoofers. ¿Necesitas que todos los subwoofers sean de la misma marca, el mismo diseño, el mismo modelo para poderlos utilizar simultáneamente en tu cine en casa? La respuesta es no. Pero ojo, aquí hay un gran asterisco. Sí, tú puedes añadir los subwoofers del diseño que tú quieras, de la marca que tú quieras, el modelo que tú quieras, pero tienes que saber qué estás haciendo si te vas a ir por esa ruta. Por eso la recomendación que yo siempre les doy es que si van a añadir más de un subwoofer, todos los subwoofers sean de la misma marca y el mismo modelo. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero sí es una recomendación para simplificarte la vida. No tienen idea qué tan complicado puede llegar a ser integrar dos subwoofers en algunas habitaciones a pesar de que sean del mismo modelo y marca. Y si ahora le añadimos que son distinto diseño, o sea, uno base reflex y otro sellado, otro tenga un cono de 12 pulgadas y otro de 8 pulgadas, uno sea de la marca SBS y otro sea de la marca, no sé, Yamaha, imagínense todas las variables que van a tener que tomar en cuenta, además de que vas a requerir más herramientas para poder integrar ambos tipos de subwoofers. Lo mejor, y sigue siendo mi recomendación, es que compres la misma marca y el mismo modelo de subwoofer. No cambies de tamaño, no cambies de sellado a base reflex, no cambies el tamaño del gabinete, que sea el mismo modelo y marca. Esto te va a facilitar muchísimo la vida porque te va a permitir trabajar con el mismo rango de frecuencias en distintas partes de la habitación y crear un ambiente mucho más uniforme en el área de escucha. Si por ejemplo tú tienes un subwoofer que tal vez sea base reflex y llegue hasta 20 Hz, pero ya por ahí de los 25 Hz la salida de aire empieza a trabajar, empieza a ser en ocasiones evidente, y por otro lado tienes un subwoofer que tal vez alcanza hasta los 30 Hz, pero con la ganancia de habitación alcanza a llegar hasta los 16 Hz, pues ahí vas a tener un problema de que el subwoofer base reflex va a ser el eslabón débil. Este subwoofer con la salida de aire va a comenzar a distorsionar, y ojo, no me estoy refiriendo a que empiece a escucharse la salida de aire. Los subwoofers base reflex, por su naturaleza, el hecho de que haya aire saliendo del gabinete ya genera mucha distorsión dentro del sistema. Es una distorsión que no es tan perceptible
porque es en las frecuencias más bajas. Si ustedes toman una medición con Ryu de este subwoofer Bass Reflex, se van a dar cuenta que por ahí tal vez de los 25 o 20 Hz la distorsión aumenta demasiado, y ya cuando comienzas a escuchar la salida de aire, la distorsión incluso supera al fundamental. Entonces eso termina siendo un grave problema porque la distorsión comienza a ser todavía más audible. Entonces, el Bass Reflex tiene sus propósitos: habitaciones grandes donde la presión sonora se quiera mantener bastante pero bastante alta a frecuencias que sean relativamente graves, como por ejemplo 20 Hz. Pero por otro lado, el subwoofer sellado es una mejor idea en una habitación pequeña hacia mediana, digamos que en la parte baja de las medianas. ¿Por qué? Porque en estas habitaciones vas a obtener muchos más beneficios sin todos los contras del Bass Reflex. El Bass Reflex pues tiene turbulencia en la salida de aire. Eso aumenta la distorsión, aunque como les digo, para la mayor parte de nosotros no va a ser evidente, al menos que esa distorsión termine, digamos, superando al sonido que deberíamos de estar escuchando, al sonido de la fuente. Y por otro lado, el subwoofer sellado no va a distorsionar de esa manera porque no tiene salida de aire. Prácticamente, a pesar de que en las frecuencias más bajas no va a tener el volumen mucho más alto, sí va a mantener un sonido controlado, frecuencias graves controladas. Ahora, si estás en una habitación pequeña, el gran beneficio de un subwoofer sellado es que vas a tener una ganancia de habitación. Esta ganancia puede ser de 9 decibeles, 12 decibeles, lo cual es muchísimo volumen. Entonces, por las características de un subwoofer sellado, la decaída del sonido ya cuando está llegando a su límite es muy pero muy paulatina, y si tú tienes ganancia de habitación, esto permite que el subwoofer alcance frecuencias tal vez de 15 Hz, 12 Hz. Mientras que por otro lado tenemos los subwoofers Bass Reflex, que sí llegan a un alto volumen a los 20 Hz, pero ahí tienen una decaída de cuarto orden. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una decaída de cuarto orden? Pues que es muy abrupta, y por lo tanto la ganancia de la habitación no te va a servir para llegar a esos 15-12 Hz, sino te vas a quedar en 20 Hz, 18 Hz, y la decaída va a ser muy pronunciada. Y al mismo tiempo pues tienes el contra de que tal vez en cierta película va a haber una distorsión que termine generando la salida de aire. Entonces, en habitaciones grandes es mejor Bass Reflex porque necesitas altos volúmenes sin importar que tal vez no llegues a esos 15-12 Hz. Por otro lado, un subwoofer sellado es mejor para habitaciones pequeñas a medianas, y además te van a permitir llegar todavía más profundo en ese tipo de habitaciones. Si tú pones un subwoofer sellado en una habitación grande, ahí sí no vas a llegar a esos 12-15 Hz. Ahí vas a llegar tal vez a 25-30 Hz, pero tiene que ver con la habitación, y además no vas a tener la distorsión de la salida de aire. Entonces, si estamos hablando que son dos tipos de subwoofers y los queremos mezclar, si queremos mantener la baja distorsión de un subwoofer sellado mientras tenemos al mismo tiempo corriendo un subwoofer Bass Reflex, pues te vas a tener que asegurar que el subwoofer Bass Reflex tenga un recorte en la parte inferior de las frecuencias para que no termine entrando el puerto de aire. ¿Por qué? Porque el puerto de aire se va a comportar de una manera totalmente distinta a las frecuencias subgraves del subwoofer sellado. Entonces, por un lado vas a tener mucha distorsión y por otro lado vas a tener un subwoofer que tiene ganancia, pero al mismo tiempo el Bass Reflex no alcanza a obtener esa misma ganancia porque se recorta a 20 Hz, mientras que este llega a 12 Hz. Termina siendo una pesadilla. Por otro lado, también termina afectando el diámetro del cono. Sí, nuevamente puedes utilizar la marca y modelo que quieras de subwoofer, pero si son diferentes, el tema puede ser que un cono necesite mayor potencia para mover aire, porque es un cono mucho más pequeño, y por otro lado tengas un cono mucho más grande que requiere menos potencia, pero mueve más aire por el diámetro que tiene, y entonces termina habiendo un desequilibrio en el sistema.
Si tú vas a mezclar subwoofers de distintas marcas, distintos diseños, puede funcionarte para problemas específicos. Tal vez tú tienes una cancelación a 90 Hz y si tú tienes una cancelación en esas frecuencias, pues tal vez necesitas un subwoofer que vaya de 120 Hz hasta 40 Hz. No necesitas más. Y entonces, haciendo un poquito de procesamiento, ecualización, puedes hacer que ambos trabajen en conjunto perfectamente. Pero cuando comenzamos a hablar de volver uniforme todo el rango de frecuencias graves, en ese momento sí va a haber un problema, porque unos subwoofers van a llegar hasta cierta frecuencia, otro subwoofer va a llegar mucho más profundo, otro subwoofer va a comenzar a distorsionar antes, otro subwoofer, como es sellado, va a llegar hasta 12 Hz con baja distorsión. Entonces, no es una gran idea mezclar modelos, marcas, diseños, etc. Lo mejor es que sí compres el mismo subwoofer para poder volver uniforme el rango de frecuencias bajas. Pero pues es necesario, no es necesario, solamente es una recomendación que yo les hago para simplificarles la vida. Y ahora pasamos a la pregunta acerca de las bocinas y las frecuencias graves. ¿Por qué si una bocina tal vez de torre alcanza 30, 35 o incluso 25 Hz, se sigue recomendando utilizar un subwoofer aparte? Hace algunos videos pues estaba platicando justamente de esto y alguien me comentó acerca de que él ya tenía bocinas con conos de 15 pulgadas y que no le habían dado ningún problema, que él decía que las frecuencias graves no utilizan tanta energía como yo digo. Bueno, aquí el tema también tiene que ver entre si lo vas a utilizar para música o lo vas a utilizar para películas. En música un subwoofer es deseable porque ya les platiqué que es padre sentir que el instrumento esté en la habitación, que sientas estos pequeños detalles en las frecuencias infrasónicas que hacen que toda la mezcla se sienta mucho más real. Pero pues sí es un hecho que la mayor parte de música allá afuera, lo más bajo que alcanza es por ahí de los 40 Hz. Como les acabo de decir, sí hay música que alcanza frecuencias infrasónicas, pero pues la mayor parte, música pop, música rock, pues llega por ahí de los 40 Hz como lo más bajo. A 40 Hz la realidad es que no vas a necesitar demasiada energía en cuestión de la reproducción de graves. Entonces, pues tal vez esta persona que me comentó, pues va por ese lado, que escucha solamente música. En cuestión de música, pues 40 Hz, pues no va a hacer que un amplificador se termine sobrecalentando ni nada por ese estilo. Pero en cuestión de cine en casa, sí hay un aspecto de exigencia a los amplificadores. Cuando comenzamos a hablar que vamos a reproducir frecuencias de 20 Hz, incluso en algunos sistemas puedes reproducir hasta 15 Hz, pues definitivamente ahí la potencia que vas a requerir va a ser bastante, pero bastante alta. Recuerden que en Cine en Casa hablamos de algo que se llama volumen de referencia. El volumen de referencia es el volumen al que idealmente deberías de escuchar las películas. A ese volumen está diseñada toda la mezcla para que se escuchen los detalles más pequeños, los diálogos a un volumen normal y las explosiones, los balazos sean impactantes, sorprendentes, etc. El volumen de referencia se define como 85 decibeles promedio y picos de 105 decibeles. Ahora, como se los he dicho muchas veces, yo no recomiendo escuchar películas a volumen de referencia. ¿Por qué? Porque si es un volumen demasiado alto. Yo les recomiendo que lo utilicen 10 decibeles abajo, o sea 75 decibeles promedio, los diálogos, un carro pasando, etc. Y 95 decibeles pico. Pero ahora, cuando estamos hablando de cine en casa, el subwoofer, recordemos, el subwoofer tanto es un elemento que complementa las bocinas, como al mismo tiempo el subwoofer por aparte tiene su propio canal de graves. Si ustedes hacen bass management o gestión de graves, las bocinas pasan de agudo, mediano, grave hacia subgrave y lo mandan al subwoofer, siempre y cuando tengas activada la gestión de graves.
Pero por otro lado, el subwoofer, como les digo, tiene su canal específico. Cuando hablamos de 5.1 tenemos bocina izquierda, central, derecha, izquierda surround y derecha surround. Pero además tenemos el punto 1, que es el subwoofer. Como les digo, ustedes ven que en su configuración eligen el punto de crossover, pero eso es para la gestión de graves. El punto de crossover significa que vas a ayudar a tus bocinas a reproducir frecuencias graves a través del subwoofer, pero ese no es el canal del subwoofer. El canal del subwoofer se llama LFE, Low Frequency Effects, y es uno totalmente aparte de los crossovers que tú pongas. Si ustedes han metido la configuración de su receptor de cine en casa, tienen el ajuste de crossover, que es 80 Hz, 90 Hz, 70 Hz, 60 Hz. Y por otro lado tienen un ajuste de LFE, Low Frequency Effects, o de graves. En ese ajuste se van a dar cuenta que viene un número igualmente en Hertz y es diferente al del crossover y dice 120, 80, 70, ustedes lo pueden elegir. Ese ajuste de graves es hasta dónde se va a reproducir el sonido del canal LFE. La recomendación siempre es que sea 120 Hz. En el ajuste de graves. En cuestión de los crossovers va a depender de tu habitación y de tus bocinas, pero en cuestión del canal LFE, o sea del canal de graves o del canal del subwoofer, ahí siempre tiene que ser 120 Hz. Ese canal que normalmente dice 120 Hz alcanza 10 decibeles arriba del volumen de referencia. Entonces, si tenemos picos de 105 decibeles, el volumen de referencia en un subwoofer debería de ser de 115 decibeles. Es un volumen brutal y estamos hablando que tienes que alcanzar ese nivel de volumen en frecuencias de 20 Hz, 25 Hz, 18 Hz. A ese nivel de volumen, en ese rango de frecuencia, vas a requerir muchísima, pero muchísima potencia. Y es entonces que ustedes ven que cuando compran un subwoofer, primero es un cajón bastante grande. Y leen las especificaciones, se dan cuenta que tiene un amplificador de 800 watts, 1000 watts, 6000 watts. Hay subwoofers de 6000 watts. ¿Por qué pasa eso? Pues porque justamente estos subwoofers van a reproducir frecuencias subsónicas a altos volúmenes. ¿Y cuál es el problema para una bocina de torre? Que a pesar de que alcance 25 Hz, 30 Hz, no lo va a hacer a un volumen considerable. ¿Por qué? Porque simplemente la potencia no va a estar ahí. Recordemos que la impedancia de una bocina, dependiendo de la frecuencia que esté reproduciendo, pues sí, puede ser 8 ohms, pero de pronto cuando llegas a 30 Hz baja repentinamente. Y esa bajada puede ser a 3 ohms, 3.5 ohms, y si estamos hablando que baja tanto la impedancia de la bocina, significa que la bocina va a requerir mucha mayor potencia. Por ejemplo, si ustedes tienen un receptor que a 8 ohms puede entregar 100 watts y ustedes conectan una bocina de 8 ohms, el amplificador va a otorgar como máximo 100 watts cuando el volumen sea, digamos, lo máximo, cuando esté llegando a su límite. Pero por otro lado, si ustedes conectan a ese mismo receptor que otorga 100 watts a 8 ohms, pero conectan una bocina de 4 ohms, ya no va a tener que otorgar 100 watts, sino va a tener que entregar 200 watts. Y por lo tanto va a ser mucho más exigente para este amplificador. Y es cuando comienza a sobrecalentarse, etc. Entonces, si ustedes conectan una bocina de torre, una bocina grande, y pretenden que alcance a llegar a tal vez 25, 30 Hz, lo más probable es que esa bocina vaya a bajar a 3 ohms, a 2 ohms, a 4 ohms.
entonces le va a exigir mucho más al amplificador. Y el amplificador pues en algún punto va a decir, oye, estás intentando reproducir 25 Hz a 105 decibeles pico de volumen. Esto es imposible, yo no lo puedo entregar. Y entonces el amplificador se apaga o simplemente la bocina va a tener un limitador que va a hacer que a 25 Hz no puedas alcanzar más allá de, no sé, 80 decibeles, 85 decibeles. Entonces no va a ser un sonido impactante en esas frecuencias subgraves. Eso es lo primero, la potencia no va a alcanzar. Si tú quieres alcanzar tal vez unos 20 Hz a un volumen de 95 decibeles, lo más probable es que vayas a utilizar bastante, pero bastante potencia, más de la que te puede entregar tu propio receptor. Eso es lo primero. Pero aparte, normalmente las bocinas pues te dicen, esta bocina puede trabajar con 15 watts hasta 150 watts. Bueno, si tú quieres reproducir 20 Hz a 95 decibeles, esa bocina va a superar su límite de 150 watts muy, pero muy fácilmente. Entonces, simplemente la bocina no es capaz de soportar una frecuencia ultra grave a un volumen que sea decente, tanto por física, como por los electrónicos que tiene internamente, como por el amplificador. Ahora, sí va a haber amplificadores que alcancen 1000 watts de potencia, pero pues si estás requiriendo ya 1000 watts de potencia, significa que tu bocina es demasiado pequeña para lo que tú requieres, porque las bocinas de cine en casa de torre andan por ahí como máximo de 200 watts, 300 watts es lo más que he visto, en cuestión del mercado, digamos, mediano hacia de entrada. Entonces, pues estamos hablando que la bocina jamás va a poder reproducir esas frecuencias que se requieren en la parte subsónica. Y por eso esas bocinas no son las adecuadas para reproducir a volumen decente esos sonidos táctiles, esos sonidos que muevan la habitación. Ahora, también hay un tema de física. Los subwoofers no solamente son grandes para que quepa el cono, ese es un aspecto, pero también tiene que ver cómo va a manejar los graves internamente esa bocina. ¿Nunca se han preguntado por qué las bocinas de estantería no pueden manejar frecuencias tan profundas? Y no solamente tiene que ver con el diámetro del cono, también tiene que ver con el gabinete. El gabinete es demasiado pequeño para poder crear estas frecuencias ultra profundas. Ahora, las bocinas de torre, algunos me van a decir, pero las bocinas de torre son bastante grandes, ¿por qué no deberían de poder reproducir frecuencias graves? Bueno, pues porque no todo el cajón está diseñado para las frecuencias graves. Los buenos diseños normalmente están divididos por secciones. Digamos que el Twitter y los medios pueden estar aislados, a veces el Twitter está aislado, los medios igualmente, el grave igualmente. Y pues ese tamaño del cajón no va a ser lo suficientemente grande para permitir el uso de 20 Hz a 95 decibeles. Simplemente también es un tema de física. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta de por qué las bocinas tradicionalmente no terminan manejando frecuencias infrasónicas. Es porque simplemente tanto eléctricamente, físicamente, lo más probable es que no lo logren conseguir. Simplemente la bocina no es capaz de llegar a ese límite. Pero ahora sí va a haber bocinas que logren alcanzar frecuencias infrasónicas, pero la realidad es que van a ser las menos. Mucha gente cuando ve su torre dice, esa bocina alcanza frecuencias infrasónicas. La realidad es que no lo va a hacer, sino que sí vas a requerir un subwoofer, al menos para cine en casa. En música es algo opcional y que te vas a ver muy beneficiado si tienes un subwoofer, pero en películas yo diría que es una obligación. Pero ahora, estas bocinas que sí van a alcanzar estas frecuencias infrasónicas son bocinas que van a poder manejar 500 watts, 800 watts y al mismo tiempo van a ser bocinas de tal vez 4 ohms, 3 ohms. Entonces son bocinas que están diseñadas
para esa tarea en específico, y ya vas a poder tener tu amplificador, ya si quieres biamplificación o quieres frecuencias separadas, lo que tú quieras, y puedes tener un amplificador que sea mucho pero mucho más potente. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta de por qué sí es importante tener un subwoofer. Lo bueno es que la mayor parte de bocinas actuales tienen limitadores. Entonces, si tú intentas administrarle a tu bocina, no sé, 80 decibeles a 20 Hz, lo más probable es que la bocina simplemente va a desechar esa frecuencia y va a decir no la voy a reproducir porque simplemente no puedo. Y ese es el mejor de los casos, porque eso va a evitar que la bocina se vaya a descomponer. Hay otras bocinas mucho más antiguas que no tienen limitadores y entonces es más sencillo que se terminen quemando o la bocina se vaya dañando poco a poco. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.